Hola, soy Juan Carlos Restrepo, coordinador del curso de atención al paciente con heridas. Hoy vamos a ver la clase de atención al paciente con abdomen abierto. El abdomen abierto es una de las entidades que más se ve en clínica, sobre todo en los pacientes que llegan a consultar con abdomen agudo. El abdomen abierto es una técnica quirúrgica en la cual se deja abierta la cavidad abdominal, se cubren los órganos y así se pueden manejar diferentes entidades clínico-patológicas. Es importante saber que el abdomen abierto hace parte de las heridas agudas, que yo llamo heridas agudas de comportamiento crónico, porque demoran abiertas más del tiempo que demora abierta una herida aguda, ¿sí? Y tienen comportamiento de herida crónica, pero es una herida aguda, por así decirlo, controlada por el personal de salud. Entonces es una técnica quirúrgica en la cual se deja la cavidad abdominal abierta, cubierta, como vamos a ver, con diferentes tratamientos, con diferentes técnicas. Tengamos en cuenta que está frente al paciente con un abdomen abierto y que es propenso a muchas infecciones. Es por eso que dentro de las características o algunas de las indicaciones que se tienen para el abdomen abierto es drenar el foco séptico, ¿sí? Desbridar el tejido necrótico y por último pues que se prevenga su reacumulación. Es importante que usted cuando maneja al paciente con abdomen abierto maneje estas tres características. Seguido de esto, rápidamente podemos hablar de la historia del abdomen abierto y desde 1905 ya se venía tratando a los pacientes abriéndoles el abdomen, lavándoles la cavidad peritoneal, sobre todo cuando el paciente pues tenía riesgo de sufrir una peritonitis. Y así vamos avanzando hasta 1960, cuando ya se hace entonces irrigación intraoperatoria con antibióticos y una irrigación continua posoperatoria. Es importante mencionar que esta técnica, como muchas técnicas en heridas, han venido evolucionando con el tiempo y que ahora tenemos, como vamos a ver más adelante, técnicas como el BAC, la presión al vacío, en la cual pues la técnica se vuelve mucho más confiable y mucho más fiable para el personal de la salud que atiende a estos pacientes. Seguimos con la historia y lo que me interesa es que vean que en 1984 el doctor Borraes en Bogotá, Colombia, ¿sí? Utiliza una lámina de polivinilo como cubrimiento temporal de la cavidad peritoneal. El problema era que cuando se abría el abdomen, ¿sí? Esas vísceras y todo el contenido abdominal pues quedaba sin ningún cubrimiento y llegaban rápidamente las infecciones. Él coloca esta bolsa de polivinilo, ¿sí? Parece esta que ven acá en pantalla, de polivinilo sobre la cavidad peritoneal y ya después de ahí vio que se disminuían las infecciones como tal y se empezó a hacer una técnica muy difundida y se le colocó el nombre de la bolsa de Bogotá, debido a que fue creada en Bogotá por el doctor Borraes. Las principales indicaciones para que se realice un abdomen abierto son las siguientes. Primero que todo, que el paciente tenga un componente traumático, ¿sí? Y que ese componente traumático haya hecho pues, que tenga alguna alteración abdominal o una cirugía de control de daños de trauma, o paciente que tiene una sepsis intraabdominal severa, o pacientes que tienen un síndrome compartimental abdominal, o que hay que cerrar la cavidad abdominal a tensión, si hay una pérdida masiva de la pared abdominal, si hay un ilio marcado o una pancreatitis aguda de evolución tórpida. Una de las causas más comunes también que se observa en cirugía es la isquemia o trombosis mesentérica, la sutura vascular crítica y uno de los que también se presenta, pero no tantas veces, es la ligadura de las venas mesentéricas. Es importante recordar que inmediatamente se abre la cavidad abdominal, este paciente es uno de los que más riesgos de infección tiene y casi, si es posible, debería dejarse en una sola habitación para el manejo que se tenga. Además, es importante también recordar el componente nutricional, como vamos a ver más adelante, que hay que llevar con este paciente, ya que muchos rápidamente entran en un desequilibrio hidroelectrolítico importante que puede complicar aún más la patología que tiene con el abdomen que está manejando. ¿Qué ventajas tiene hacerle al paciente un abdomen abierto? Pues sobre todo que usted puede drenar periódicamente la cavidad. Al tener una herida en el abdomen, esta cavidad
tiene mucho exudado. Tenerla abierta me permite hacer un constante drenaje de ese líquido y que el paciente obviamente cicatrice mucho más rápido. Me permite o me facilita el cierre de la cavidad. Otra de las importantes ventajas al tener el abdomen abierto. Que se prevenga la evisceración. Una de las complicaciones, como vamos a ver más adelante, de este paciente es que se salga el contenido abdominal, como ven en pantalla, donde una bolsa, que es, en este caso parece que es una bolsa de Bogotá, protege el contenido y no se me sale, donde viene una infección mucho más severa. Permitir la adecuada ventilación para un mejor proceso de cicatrización, evitar el cierre de la pared de adtención y conservar adecuadamente la aponeurosis y la piel. Y sobre todo, que el paciente pueda seguir con su deambulación en todo momento, lo haga de manera más rápida y que pueda mejorar su calidad de vida. Quiero que en la foto que ven en pantalla, pues miren cómo está el tejido abdominal, quiero que miren las características, el color y quiero que miren también la perilesión, cómo está conservada. Adicional, este paciente parece que tiene un estoma acá, del cual hablaremos en el capítulo de estomas, pero que también hay que tenerlo en cuenta en el momento de la curación y en la alimentación que se le va a dar al paciente. Dentro del tema de abdomen abierto es importante recordar que es una cirugía muy extensa, ¿sí? De las más extensas que se dan en trauma, que puede causar en el paciente una coagulopatía secundaria, una hipotermia porque se pierde calor rápidamente o el paciente pierde calor rápidamente o necesita una multitransfusión, haciendo entonces que se dé una acidosis metabólica por hipoperfusión e hipoxia. Si esos daños no se controlan, pues el paciente termina en un abdomen abierto y termina mucho más complicado. Entonces, ¿qué pasa? El abdomen abierto, como les decía ahorita, o puede ser una de las cirugías extensas más importantes en trauma, o se puede terminar en un abdomen abierto por una cirugía extensa en trauma. Esa cirugía extensa en trauma puede dar una coagulopatía secundaria, causar una hipotermia o una multitransfusión, terminar en una acidosis metabólica por hipoperfusión, que el daño no se controle y se termina en abdomen abierto. Las dos son totalmente válidas. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, sobre todo porque el abdomen abierto, digamos que es la última opción que se tiene ya por el daño tan importante y el desgaste que sufre el paciente tan importante hidroelectrolíticamente. ¿Qué es la cirugía de control de daños que mencionamos anteriormente? Es una estrategia quirúrgica que describe cirugías de salvamento por fases, ¿sí? Cuando el paciente tiene alguna inestabilidad fisiológica. Dentro de esta cirugía de control de daños, ¿qué incluimos? La laparotomía, ¿sí? La reanimación en UCI, la intervención programada, y su objetivo principal va a ser siempre evitar corregir la tríada letal de hipotermia, acidosis y coagulopatía. Por eso el abdomen abierto se convierte en una herramienta muy importante para evitar esta tríada letal. Y sobre todo porque ese abdomen abierto, así parezca una técnica muy compleja y una técnica que va a ayudar bastante y que hay los últimos adelantos, es una técnica clásica para esa cirugía de control de daños, porque es la que más rápido me permite salvar por fases a ese paciente. Entonces estábamos viendo la laparotomía, la reanimación en UCI y la reintervención. Cuando hablamos de la laparotomía inicial, hablamos entonces que esa laparotomía se hace para controlar la hemorragia, controlar la contaminación y poder llegar a un cierre temporal de la herida. Cuando hablamos de reanimación en UCI, hablamos de un recalentamiento central, un apoyo ventilatorio y una corrección de coagulopatía. Si esto no se lleva, pues hay que llevar al paciente a una reintervención, se desempaqueta la cavidad abdominal, se reparan definitivamente lesiones y por último se da el cierre abdominal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque casi que se da por pasos en el paciente que tiene un abdomen abierto. Y llegamos al sitio de compartimento, al síndrome compartimental abdominal. El síndrome compartimental abdominal es cuando dentro del abdomen se eleva la presión intraabdominal. Ese aumento de la presión intraabdominal disminuye el flujo sanguíneo, ¿sí?, a órganos intraabdominales, causando daños muy graves, hace que se caiga el gasto cardíaco y al caer el gasto cardíaco pues caen los signos vitales, la mayoría de signos vitales caen y sobre todo se eleva la presión al final de la inspiración porque los hemidiafragmas se elevan.
Eso quiere decir que el paciente va a tener que hacer mucha más fuerza para respirar, y al último va a tener un mayor gasto cardíaco, haciendo entonces que se eleve todavía más la presión intraabdominal. Es importante mencionar que hay una elevación de la presión intracraneana, lo que hace que se aumente el daño en este síndrome, y que en la pared abdominal puede haber una dehiscencia, necrosis y fascitis, lo que complica aún más entonces esta patología abdominal. Y por último, pues el paciente termina en un abdomen abierto, que es la peor condición que el paciente pues le puede pasar, así sea una de las condiciones básicas que se necesita para atender al paciente. Hablemos un poquito de la bolsa de Bogotá. Aquí tienen algunos ejemplos en pantalla de lo que es la bolsa de Bogotá. Si bien es un plástico, un vía flex, que lo que hace es forrar o empaquetar, como se dice en términos quirúrgicos, la cavidad abdominal, ¿sí? Mientras pues se llega a un feliz término. Quiero que miren cómo está cosida alrededor de la cavidad abdominal, ¿sí? Alrededor de la cavidad abdominal. Quiero que miren la perilesión y toda la parte alrededor de la herida. Además, quiero que miren, la mayoría de este paciente, ¿cierto?, tiene ostomías, y seguramente por acá, aunque no se debe tener también una ostomía por el aumento de líquido. Esa bolsa de Bogotá pues entonces me protege de las infecciones y bacterias del medio externo. Hay también una bolsa de Bogotá modificada. Esa bolsa de Bogotá modificada es con doble bolsa vía flex. ¿Para qué se utiliza? Para abordajes sucesivos del paciente, como en esta que ven acá en pantalla, evitar que las vísceras se me peguen al peritoneo, facilitar los lavados a la cavidad y facilitar el cierre definitivo de la herida. Pero estamos hablando, recuerden que este paciente es un paciente que es un poco difícil de cicatrizar por su largo periodo en el tiempo. Estamos hablando que un paciente con una bolsa, con un abdomen abierto, puede estar terminando su periodo de cicatrización más o menos en unos 45 días, de pronto un poco más. Acá tenemos entonces dos tipos de manejo. El tradicional, que es cuando se deja el abdomen abierto, como ven acá, y se trata pues de que cierre, como ven, hay un manejo más tradicional. Y el avanzado es que ya se cierra, ¿sí?, como ven acá. El manejo tradicional entonces en el abdomen abierto, ¿qué incluye? Primero que todo, o que favorece el crecimiento del tejido de granulación, lo que se conoce como abdomen bloqueado. Aparte de eso, favorece el cierre por segunda intención, ¿sí? Si favorece el cierre por segunda intención en la herida quirúrgica, que lo vimos en la unidad de herida quirúrgica, tenemos un mayor tiempo de cicatrización, mayores costos, curaciones más frecuentes, lenta recuperación del paciente y por lo tanto una incapacidad prolongada. Porque ese crecimiento del tejido de granulación se puede demorar muchísimo, ¿sí?, si lo hacemos de forma tradicional. En el manejo tradicional, si miran en pantalla, es un caso de un paciente manejado de forma tradicional donde se cubre solamente con la bolsa. Miren acá cómo se cubren las asas, se tapa, como ven acá, con la bolsa de Biaflex, como si fuera una bolsa de Bogotá. Miren acá cómo se sostiene con esa bolsa de Bogotá, se coloca encima gasa y se espera que él mismo trate de cicatrizar. Estamos hablando que entre esta, que es la 1, la 2 y la 3, en cada una han pasado más o menos unos 15 a 20 días. En esta última estamos hablando ya de unos 3 meses aproximadamente para que el paciente pueda curar de forma tradicional, sin contar la estancia hospitalaria y todos los gastos que trae haber manejado este paciente de forma tradicional. Hemos visto a lo largo de esta pequeña conferencia las principales indicaciones acerca del abdomen abierto. ¿A qué pacientes es indicado hacer el abdomen abierto? Lo que es la bolsa de Bogotá, y un poco acerca del manejo tradicional del abdomen abierto.